El trading es una pasión que a mí me ha movido durante muchos años. Llevo 22 años siendo trader y desde hace poco me incorporé a una nueva empresa, un nuevo emprendimiento, pero siempre voy a mantener ese amor por hacer las cosas de operar en la pantalla. Por eso siempre termino buscando alternativas que a mí personalmente me llaman la atención y me encanta compartir con la audiencia toda esta información. Es clave poder identificar alternativas sólidas, tranquilas, que operen cosas que a uno le llamen la atención. Obviamente, esto está en cripto, es donde yo le estoy apostando desde hace un tiempo, he aprendido a tradear, he comprado algunos libros de trading, de análisis técnico, me acabo de comprar uno de Ichimoku para entender un poco más allá, he tenido unas muy buenas conversaciones con un amigo que tiene un producto bien interesante y entre esas conversaciones me ofreció y me dijo, oiga, ¿por qué no le echa ojo a esta? Entonces, esta alternativa que les presento hoy se llama SimpleFlex y creo que vale la pena que todos la echemos un ojito. Vale la pena. Acá está la pantalla de SimpleFlex donde uno puede hacer de todo. Hay una Liga de Comercio 2025, que es un juego para practicar, para ensayar y para hacer de todo lo que uno quiera. Lo que a mí puntualmente me interesa es la parte cripto, que tiene que ver con todas las monedas, más de 42 monedas están disponibles acá para tradearlas. Hay otras alternativas, no se las voy a mentir, hay operaciones de monedas, de FX, pero pues acá nos vamos a enfocar, como bien saben, a todo lo que tiene que ver con el mundo cripto. Acá ustedes pueden operar con cientos de instrumentos globales, como dice acá la página, donde uno puede comprar y vender criptomonedas, forex, índices, acciones, metales y otros activos desde cualquier lugar del mundo. Depositan y retiran fondos sin esfuerzo y sin límites, no hay ningún inconveniente para hacerlo. Y lo más importante que dice acá en el encabezado es que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un altísimo riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Es claro que hay que tener cuidado, el 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse el alto riesgo de perder su dinero. Es importante tener esto en cuenta. También esta plataforma, pues ya mirándolo más de fondo, tiene aplicación móvil, aplicación de escritorio, donde uno pudiera operar lo que uno quiera. Y acá, ¿cuál es la idea? Es que es un socio de confianza que está en el mercado desde el 2014, ya cumplió 11 años en el mercado. SimpleFlex ha sido un actor confiable desde el 2014, generando confianza y estabilidad a lo largo de los años, con una seguridad importante que emplea tecnología de vanguardia para garantizar una experiencia comercial segura. Sus datos activos están completamente protegidos y hay una demostración antes de sumergirse. A mí me dieron una cuenta prueba con $10,000 para ensayar, para ver cómo funciona y ofrecen también una demo que le permite a uno probar las características y funcionalidades de la plataforma para estar tranquilos y sentir esa emoción tan gigante de operar en el trading. Las comisiones y el depósito mínimo son las siguientes. Comienza a operar con cualquier cantidad. Si desea invertir $1 o 1,000, SimpleFlex no tiene requisitos mínimos de depósitos ni tarifas de transacción. Y está para todo el mundo, para todos los que quieren operar. Las herramientas comerciales incluyen gráficos de TradingView, que es una de las mejores plataformas para ver gráficos y análisis técnico con pronósticos de mercado y alertas gratuitas. Obtengan un amplio acceso al mercado con protocolos de seguridad avanzados. Estos son los premios que se ha ganado esta plataforma y acá es importante entender que, como yo les digo, estoy hablando de la parte de cripto, no estoy hablando de las otras alternativas, porque para operar en alternativas de FX, de acciones, es mejor ir a través de un broker oficial. Entonces, ¿cómo empieza uno a abrirlo? Abre uno la cuenta, yo explico acá el clic y pues primero vamos a ver cuál es la visión y misión de la compañía. Me parece interesantísimo verlo. Uniendo los mercados criptográficos es la misión. En SimpleFlex nuestra visión es integrar perfectamente el mundo nuevo de las criptomonedas con los mercados financieros tradicionales, brindando acceso simplificado e igualitario al comercio para todos. Nuestro objetivo es hacer que los productos financieros complejos sean fácilmente accesibles y fáciles de usar.
fomentando una comunidad global de operadores informados y muy bien capacitados. ¿Cuál es la misión de esta compañía? Es empoderar a los comerciantes de todo el mundo, a los traders de todo el mundo, con una misión de capacitar a los operadores ofreciendo plataformas comerciales innovadoras, seguras e intuitivas que admiten una amplia gama de instrumentos financieros. Nos esforzamos por ofrecer herramientas y recursos comerciales de primer nivel, garantizando que nuestros usuarios tengan la mejor experiencia posible y las mejores oportunidades de éxito, ya sea que negocien con criptomonedas, forex u otros activos. Eso es lo que dice la página, habla de valores, que es innovación, seguridad y comunidad, es lo que parece que es lo más interesante para ellos. Y para tradear, está la plataforma que les muestro acá. Yo ya me inscribí, me dieron una cuenta demo de $10,000, como pueden ver aquí arriba a la derecha, y tengo todas las gráficas donde, pues, como les digo, no estoy promoviendo, no estoy diciéndoles que operen otros activos diferentes a las cripto que son permitidos operarlos en estas plataformas. Bitcoin está en este momento en 90.180, se nos acerca a un nivel muy interesante, pues si se dan cuenta, acá abajo están los $73,000, que sería el nivel de compra, requete de compra, por encima también de este nivel de los $86,000, que me parece que es interesante. Si ustedes se dan cuenta, acá en la parte de abajo está XRP en $2.09, se mantiene sólido XRP. Vamos a abrir el gráfico de XRP donde está. Hubo una vela muy fuerte hace unos días, ¿se acuerdan? 1.64 creo que fue el mínimo. Vengan a ver cómo es que era este mínimo. Este mínimo fue 1.4693, pero se ha mantenido sólido y acá pues el piso que tenemos son el $1.93, los $2, que es importante mantenerlo ahí en el radar, y todo lo que uno puede operar. Entonces, pues son posiciones fáciles de usar. Si quieren, podemos ensayar a ver cómo se verifica en la operación. Hay que verificar la cuenta. Miren, acá me piden que la verifique. Y vamos a tratar de comprar. A ver, vamos a comprar acá. Vamos a ponerle comprar. Me va a salir comprar en 2.10, 2.10, Entonces yo voy a decir, quiero tener una posición de qué nivel, de punto, no sé, de 28. 28 porque me va a apalancar 25. Disponibles, acá me dice $3, 3.000 criptomonedas, son contratos de 1.000 operaciones cada uno, me permite ahí hacerlo. Vamos a enviar, vamos a comprar, compré a mercado, acá me paré en mercado y ahí ya me sale la línea verde. Ahí pudiera yo poner la orden de compra por poner el stop loss, take profit. Miren, acá están take profit y el stop loss, donde me permite operar y vender en alguna de esas posiciones. Así es como se va viendo. Y pues aquí arriba a la izquierda van a ver cuáles son las cuentas y depósitos, cómo están las recompensas, la moneda. Hay un proyecto de afiliados y referencias que vale la pena mirar. Cuentas, y vamos a ver en qué cuentas. Acá están los $10,000 de los que hablamos. Ahí está sin ningún problema. Puedo añadir más fondos, puedo añadirlos de esta manera. Fíjense que está 300X, que es una barbaridad. Obviamente, pues esto es una práctica que hay que tener muchísimo cuidado con el apalancamiento en cualquiera de los momentos, porque uno no sabe para dónde va. Listo, si queremos ir a liquidar la posición, nos paramos acá en la posición que me dice en qué estoy y vamos a ver el precio de take profit, precio de, a ver acá, restablecer, de dónde a dónde quiero operar, y vamos a ver cómo vamos a operar esta posición. Vamos a cerrar las posiciones, digamos, quiero cerrar todas mis posiciones, listo, lo pongo así, no pasa nada, y ahí está para cerrar todas las posiciones, es lo que quisiera yo hacer. Cerrar XRP, acá está en la posición de XRP. ¿Cómo la cerramos? ¿Cómo es que la cerramos? Yo la estaba mirando ahorita. Cerrar todas las posiciones. Acá están, acá están todas las posiciones, y entonces lo que yo quiero hacer es, acá le pongo una X a este, cerrar a precio de mercado, y perdí $2.70, acá se ve arriba cómo se opera. Así es como funciona esta plataforma. Me parece que vale la pena que ustedes le echen un ojito, siempre teniendo cuidado en que estas plataformas solamente nos interesa mostrar y hablar de esto en Colombia. No sé si en otros países se pueden operar acciones, pero en Colombia puntualmente quisiera tener cuidado con este estilo de transacciones. Pero es una transacción, es una plataforma confiable, es una plataforma segura, es una plataforma que tiene muchos
Cosas interesantes, fíjense, yo estaba mirándolo acá a la derecha, me muestra el calendario económico. Entonces, fíjense, acá me está mostrando qué ha pasado durante el día. Aquí se ve a la derecha, digamos, los datos en Europa, en Estados Unidos. Vamos a ver el de Estados Unidos que acabo de pasar hace un ratico. El dato de empleo, 8:30 de la mañana. Yo lo acabé de ver, ¿dónde está? 8:30 de la mañana, lo acabé de ver, a ver, ¿dónde está? New Orders, Price Paid, Filadelfia, IPI, Initial Jobless Claim, 220,000 actualmente y el pronosticado 228,000. ¿Listo? Aquí están este otro 1.974 millones contra 1.94 que era el previsto y así Initial Jobless Claims de las últimas 4 semanas de promedio 224,000 contra 227,500 son los datos que van saliendo en el mercado. Acá no solamente está el calendario económico, sino también hay noticias recientes. Acá pueden ver todo estilo de noticias, ponen todas las noticias, ahí pueden buscar información de todos los mercados para poder estar más informados todo el tiempo. Con esto los dejo, espero que les haya parecido interesante y nos vemos en el próximo video de Cripto Verde. Buenas tardes, chao.